Ya terminamos este curso de introducción avanzada, se le llama avanzada porque tomamos en cuenta algunos aspectos como la crítica textual, como hay varios ángulos de la Biblia, ¿no? Para que tengamos un contexto. Ya. Al rato vamos a hacer una última prueba, no se preocupen mucho por el estudio de esa última prueba, poquito diferente, entonces es para que ustedes desarrollen, van a hacer 4 preguntas de desarrollo, para que escriban ahí un poquito. Mucho de esa prueba tiene que ver con apreciación de la materia, si no se preocupen. Claro que pueden fallar completamente, no me contesta la pregunta, pues no le voy a poner calificación. Pero sí me contesta, pero mucho es el criterio de ustedes. No, no es tanto de lo que sepan, sino un criterio sobre la clase, ¿no? Para mejorarla más a futuro, De hecho, es la primera vez que estoy enseñando para esta escuela de, bíblica para siervos, ¿no? No lo había hecho antes, así es de que ustedes son los afortunados o desafortunados. No, uno nunca sabe, ¿verdad? Si eso es una fortuna, qué dicha o qué desdicha, ¿no? Entonces, no había dado clase, entonces al mismo tiempo me voy adaptando porque en Baxter, donde yo daba clases, cada materia eran 45 horas. En cambio acá son 10 horas, ¿no? 10 sesiones. Entonces uno tiene que comprimir al mismo tiempo, pero funciona. Vamos a tener clase más adelante, vamos a ver la clase de Romanos. No ahorita, ahorita ustedes toman otros profesores, lo que volvemos en el tercer periodo. Pero ya estaremos una vez más, primero Dios, ¿no? Bueno, entonces decíamos con respecto a las últimas 3 materias, las últimas 3 clases, perdón, que la Biblia tiene una naturaleza literaria y tal vez eso fue nuevo, novedoso para nosotros, porque no estábamos acostumbrados a ver la Biblia desde ese ángulo, que nos habla también en poesía, también tiene esta otra esfera, y todo eso es muy importante a la hora de interpretar la Biblia, tomar en consideración cuál es el género literario que estoy estudiando. Veíamos la naturaleza teológica de la Biblia. Y eso para mí ha sido como, no sé, para ustedes puede que no. Hay cosas que para uno son como el gran descubrimiento, como que yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? Y es sumamente revelador. Pues para mí sí, porque por mucho tiempo yo leí la Biblia. Bueno, yo vengo de una familia cristiana, lo confieso, cuando yo fui a Baxter a los 18 años, yo no había leído la Biblia más que, la había leído pero no había entendido nada, y no me quedaba nada, ni siquiera dónde está tal cosa, mi conocimiento era muy nulo. Pero entrando al instituto yo agarré el estudio bíblico con mucha hambre, o sea, como que le eché ganas, ¿no? Y por mucho tiempo yo leí la Biblia, así de joven predicador, y me sabía un montón de historias, o sea, mejor dicho, me hacía un examen de Biblia y yo salía bien, bien, o sea, porque conocía muchos detalles. Pero a veces hay ciertas cosas que a uno le cambian el ángulo completo, o sea, ciertas cosas que de repente le dicen, y entonces uno empieza a ver el mismo texto que había leído y el que ya sabía, pero lo mira desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Entonces, eso de que la Biblia a mí, más que contarme historias, me revela a Dios tratando con la gente, y que en vez de ponerle yo atención, por ejemplo, a José o ponerle atención a Abraham, o a Moisés, debo ponerle atención a cómo Dios interactúa, porque al final de cuentas lo que yo necesito es tener una relación con Dios, una relación personal con Dios, y a quien yo necesito caerle bien es a Dios, ¿no? Y últimamente, pues bueno, todo va en esa situación, y que yo necesito conocerlo, porque si yo no conozco a Dios, podría, como estoy estudiando Hechos de los Apóstoles con mi familia, tenemos una reunión en Zoom, porque yo vivo en Guatemala, yo vivo en Colombia, entonces estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y en Hechos de los Apóstoles aparece este sabio Gamaliel que le dice a los del concilio, tengan cuidado, no sea que estén haciendo la guerra a Dios. ¿Cuántas veces uno puede, en efecto, estarle haciendo la guerra a Dios? Porque no lo conoce. O uno hace lo que va contra su voluntad. Miren, por ejemplo, el apóstol Pablo, que él perseguía a la iglesia y según él estaba haciendo lo correcto. O sea, hago lo que toca, correcto.
Y sin embargo, lo que él estaba haciendo era ir en contra de Dios. O sea, ¿qué tan equivocado puede uno estar? Eso a uno le asusta, ¿no? Porque puede que uno pase la vida peleando contra... Bueno, yo soy muy... eh, sé que nosotros tenemos diferentes contextos. Entro a muchos contextos, ¿no? No sé, Fernando no me ha comentado esto, pero sé que la escuela está abierta a todo el mundo y que entonces venimos aquí de muchas iglesias. Entonces yo soy muy conservador, ¿sí? En términos generales, muy conservador. Entonces yo a veces lidio y peleo por ciertas doctrinas o por personas que tratan de meter ciertas doctrinas a la iglesia, ¿no? Pero a veces me quedo pensando, hey, ojalá yo esté en lo correcto y esté haciendo la voluntad de Dios, porque mira tú que Pablo, que era muy conservador, muy ortodoxo, y peleaba hasta el punto de arrastrar a la gente y llevarla a la cárcel y toda la cuestión, estaba haciendo, estaba engañado y hacía lo que Dios no quería, aunque su conciencia era correcta, ¿no? Pero estaba en lo equivocado. Entonces, al leer uno la Biblia, uno tiene que tener mucho cuidado de entender a Dios, porque al final de cuentas es a Dios a quien uno tiene que agradar. Entonces, esa es la visión teológica de la Biblia. Busca siempre qué dice de Dios. Para hoy tenemos este temita de la naturaleza pastoral. Pues me he dado cuenta que no todos han visto el video, a no ser que lo hayan visto en grupo. A mí no me sale quién lo vio y quién no. O sea, no me dice, por ejemplo, Byron sí lo vio. No me dice, lástima, porque me gustaría que YouTube me dijera quién sí lo vio. Pero no me dice. Entonces, yo solo sé que algunos lo vieron, otros no. Porque me dice a mí que lo han visto 12 personas y aquí ya vemos más de 12. Entonces, alguien se quedó sin verlo, ¿no? O algunos se quedaron sin verlo. Pero es importante que lo veamos. Aún después de la clase puede ser. Es importante que lo veamos. Sé que tampoco puedo exigirlo porque la clase estaba para el lunes. Entonces, les tenían que tener el fin de semana para leerlo y a veces uno se acostumbra a cierto ritmo. Y de cuando en cuando, pues obviamente se generan cambios y uno tiene que ser comprensible con esos cambios. Pero, ¿a qué nos referimos con eso? Ya ustedes, la gran mayoría, pues ya vio el video. ¿A qué nos referimos con eso? Con la naturaleza pastoral de la Biblia. Pues resulta así que lo importante de la Biblia y que la diferencia de cualquier otro libro. De hecho, yo tengo mi Biblia Reina Valera 60, como se mencioné, generalmente leo esta. A veces leo más el texto en griego, en hebreo no lo domino, siento, no lo domino, pero en mi celular siempre lo ando en griego. Entonces, ahí sí. Me pongo a leer la Biblia, ¿no? Y la considero un libro por sobre cualquier otro libro. O sea, actualmente yo me moví para Colombia, entonces no tengo más que unos 4 o 5 libros, tengo ahí nada más, que me traje y la maleta pesa mucho. Pero hoy en Tegucigalpa, donde viví por mucho tiempo, yo tenía un estante de libros atrás y aquí al lado, tenía un montón. Muchos de esos yo los regalé a la hora de mudarme y otros los dejé recomendados, o sea, los tengo allá, ahí me los tienen. Y a mí me encanta la lectura, he leído mucho, pero hay libros que yo solamente leo una vez. Leí, por ejemplo, de un colombiano, García Márquez, Cien años de soledad, una vez. 2 veces, no, gracias. Una vez, ya sé de qué trata. Una película la miro una vez, ya sé de qué trata. A veces cuando la película es buena la leo 2 veces. Entonces, hay libros que me he leído 2 o 3 veces. Esos fueron los que me traje. Me traje uno de lógica formal que he leído hasta la mitad y no he pasado de ahí, y luego quiero leerlo otra vez y otra vez y uno no le entiende, va leyendo. Pero la Biblia es un libro que si a mí me dejaran perdido en una isla, si yo quedara en náufrago en una isla y me dijeran, escoja un libro, ¿cuál libro quiere usted? Entonces, yo quisiera una Biblia. Si solo puedo escoger uno, pues quiero una Biblia. Pero esas historias ya las conoce, sí, pero quiero releerlas. Y usted ya leyó el libro de Josué y de Jueces, sí, pero quiero leerlos otra vez. Y entonces si surge la pregunta, ¿pero por qué quiere leer otra vez lo mismo? O sea, ¿por qué siempre lo mismo?
por la naturaleza pastoral de la Biblia, que es a donde quiero entrar ahora. Miren, la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, cambia y transforma las vidas de las personas. Voy a contarles algo, no lo cuento en el video. Y por favor, interrúmpanme en cuanto puedan. Interrúmpanme, para hacer preguntas o para hacer comentarios. Eh, Resulta que en la historia de la teología se ve la vida de un gran teólogo. Este era un teólogo luterano calvinista. Eh, Se llamaba Karl Barth, a inicios del siglo XX. Él había sido educado y tenía un máster en teología liberal, obviamente. Entonces, a él le dan una pequeña iglesia de unos 60 miembros en Suiza, él habla alemán, y él va a pastorear esa iglesia. Resulta que generalmente una iglesia la pastorea uno a veces sin haber estudiado. Con una licenciatura en teología, nada, tienes mucho. Pero el hombre es un máster en teología. Entonces, esa iglesia es como que eso no es un gran reto, eso está muy sencillo. ¿Sí? Él se va como joven pastor a esta iglesia y dice, vamos a trabajar, ¿no? Pero para noción de la clase, la teología liberal consiste en rechazar la Biblia. Enseñar más sobre conceptos psicológicos, sobre conceptos morales, conceptos filosóficos, pero no tocar la Biblia porque para los teólogos liberales la Biblia es un libro atrasado. Ya me ubiqué en contexto. Entonces resulta que él va y enseña y predica muy bien, un gran predicador, muy bonito. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que a veces dentro de las iglesias existen grandes oradores que a uno lo divierten y lo entretienen por una hora y uno quisiera que siga hablando, hermano. Denle, porque usted es genial, ¿no? Y a veces nosotros tenemos entonces a psicólogos predicándonos o tenemos nosotros a payasitos contándonos chistes, ¿no? Y que nos divierten, nos encanta ver a gente. Así era él, un buen predicador, pero predicaba de conceptos psicológicos, económicos, sociológicos, qué sé yo. Él era muy educado y predicaba de eso. Y se fijó en su experiencia que la iglesia no cambiaba su forma de ser. Los mismos de siempre. O sea, no solo que no había crecimiento numérico, sino que él miraba que las mismas mañas que tenía antes, las tenían después. O sea, como que la predicación de él no hacía impacto, no hacía mella, decimos nosotros, porque mella le hablamos cuando un fierro, un cuchillo se le abre un hoyo, ¿no? Entonces, no hacía ni siquiera eso, nada, no tenía impacto. Entonces él decidió cambiar. Dijo, ¿sabes qué? Mejor ya me aburrí de estar haciendo tanta investigación científica sobre cosas, mejor les voy a empezar a enseñar solo de la Biblia. Empecemos a enseñarle romanos, pero sin introducción. Sí, el romanos que voy a enseñar aquí es con introducción. Solo leer el texto y comentarlo y leamos la Biblia juntos. Y empezó él a notar su experiencia, que la iglesia generó un cambio increíble. Se abrió el cambio, o sea, las personas empezaron a cambiar su vida. Y ahí es donde él genera un movimiento teológico que se llama neortodoxia. Esto no sale en el examen, no me preocupe. Yo solo es que les estoy contando a ustedes este caso de este gran teólogo del siglo XX que se llama Karl Barth, que es interesante, ¿no? Entonces, lo que él descubrió, que luego genera como todo un pensamiento teológico, es que la Biblia tiene un poder dentro de sí, un poder para cambiar las vidas. O sea que con la simple lectura de la Biblia, las vidas de las personas van cambiando, cambian, se transforman. Eh, Brillante descubrimiento, diría uno, no, sí, sí, en efecto. Y entonces, lo que sucede en las iglesias, mucho, es que las personas cuando leen su Biblia, no la entienden. Es cuando no la entienden, lo que hacen es, dejo de leerla porque me aburro estar leyendo un texto. ¿Entiendo? Y por eso los predicadores tenemos que trabajar en que la iglesia lea, dándoles el contexto para que puedan entenderla mejor.
enseñando ciertas cosas, pero la Biblia tiene un poder en sí misma transformador, que uno no nota. A esto es a lo que llamamos la naturaleza pastoral de la Biblia. Dentro del video, hacíamos nosotros alusión al concepto de Torah. Nosotros a los primeros 5 libros le llamamos la ley, ¿no? Porque cuando los griegos tradujeron la Biblia, judíos griegos tradujeron la Biblia al griego, le pusieron a eso nomos. Nomos en griego quiere decir ley. Pero en hebreo, a esos 5 libros de la ley no se llama ley, sino se llama Torah. En hebreo, ¿no? O sea, ellos, los judíos, siempre hablan de la Torah. Y lo que yo quiero enfatizar ahorita es que ese concepto de Torah no significa ley, sino significa instrucción, significa camino, significa enseñanza. Y que entonces cuando uno abre esos 5 libros, uno encuentra leyes, sí, pero las leyes vienen hasta Éxodo 20, o sea, todo un libro de 50 capítulos que es Génesis, donde no hay leyes, o sea, no es, pero todas esas historias me dejan a mí una instrucción de cómo ser yo un verdadero siervo de Dios. Por ejemplo, cuando lo vimos la vez pasada cuando mirábamos la naturaleza literaria de la Biblia, y decíamos que muchos de los relatos son etiológicos. Etiológicos quiere decir que me van a enseñar a mí orígenes, otros son morales, me enseñan a mí costumbres, la moral. Entonces, cuando uno, por ejemplo, mira la historia de Sodoma y Gomorra, entonces no es tan así de ver, uy, los de Sodoma y Gomorra eran homosexuales, pues Dios les destruyó, sino es analizar el texto y notar la diferencia que hay entre la conducta de Abraham y Lot y la conducta de la gente de Sodoma y Gomorra. Para nosotros no ser como los de Sodoma, pero ser como Abraham y como Lot. Es decir, a veces nosotros tenemos este defecto cuando estudiamos la escritura. Pensamos que el pecado es algo que se hace, entonces si yo no hago, yo ya soy bueno, pero realmente no es así. No es solamente no hacer lo malo, sino es hacer lo bueno. Sí me explico. A veces uno dice, mira, yo soy bueno. ¿Ay, por qué? Porque yo no robo, no abuso, no miento. Sí, está nítido que no robes, pero ¿ayudas? ¿Ayudas? No, o das, no, yo simplemente no robo. Sí, es que eso está bueno, o sea, no hiciste lo malo, pero tampoco hiciste lo bueno. Yo no soy como los de Sodoma. Nosotros vemos cuando llega un extranjero, cuando llega un extranjero, Abraham está en el encinar de Mamre, ahí en Génesis, y de pronto se aparecen 3 personas que nosotros sabemos hoy en día son ángeles, pero conste que Abraham no sabía que esos 3 eran ángeles. Él no sabía. ¿Cuál es la actitud de él? Porque él vive en un lugar desierto. Cuando él mira a esos 3, él dice, los hombres pasaron mucha sed, tienen hambre, porque aquí no hay nada que comer. E inmediatamente él le dice, vengan, siéntense conmigo, descansen, platiquemos. Y les pone comida, coman conmigo. Lot tiene la misma actitud, porque encuentra a estos 3 hombres, okay, bueno, cuando llegan a Sodoma, solo son 2, van entrando, y ellos le dicen, ¿ustedes qué hacen acá? No, que nos vamos a quedar en la noche acá. Pues, la gente de este pueblo malísima. O sea, aquí a ustedes los van a asaltar. Son extranjeros. Los conoce que son extranjeros. Entonces, no, vengan bajo mi techo y coman mi pan. Yo les voy a dar de comer. Y pasen la noche aquí. Y ya mañana ustedes se largan de aquí porque aquí la gente es mala, pero ustedes van a estar bajo mi techo. En cambio, los de Sodoma, no tanto el hecho del homosexualismo, y no es algo que yo defienda, muy conservador en todo eso, pero no es tanto eso, sino es la maldad incluida en que querían ellos violar y matar a esos hombres. O sea, sacarlos porque los queremos conocer.
Porque uno dice, si tanta era su lucha de tener una relación homosexual, ahí uno con otro, pues, dele a su vida. Pero no, ellos querían matar a estos, o sea, sácalos. E incluso lo intentaron hacer con Lot. A ti también te haremos peor, que eres un extranjero. Entonces, usted compara y contrasta y eso le va dando Torah, le va dando guianza. Le está diciendo cómo es que usted debe comportarse. Abraham conocía a esa gente de Sodoma. Ay, que esa gente era mala. Sin embargo, cuando se entera de parte del Señor que va a juzgar a ese pueblo, él ruega por misericordia, intercede, ¿no? Eh, si hubiese 50 justos, y así va bajando, ¿no? Yo creo que si yo hubiera estado en la condición de Abraham, así con lo conservador que soy, y Dios me dice, fíjate que voy a destruir Sodoma y Gomorra, tal vez me hubiera dicho, ah, ya era hora. Así, te tardaste, ¿no? Dale. Y tal vez al estilo Jonás, usted se acuerda que Jonás, cuando fue a Nínive, ¿no? Entonces después sube al monte y ya no me voy a perder los fuegos artificiales, o sea, me siento aquí y vamos a ver cuando destruyan esta cosa. Hasta la calabacera que creció, hasta la sombrita que el Señor le puso, ¿no? Ahí como, mira tu sombrita, ponte ahí, mira, y no va a pasar nada. Entonces, Abraham, por el contrario, sube, pero Abraham no estaba pensando en los fuegos artificiales. Y no se quedó ahí, vamos a ver qué pasa. Sino al día siguiente él sube y miró el horno y créame, y ahí no lo dice la Biblia, pero créame que ese día Abraham no comió, porque le pesaba la muerte de esa gente. Pero la gente es mala, Abraham. Si tú vas en la noche, esa gente te mata. Sí, diría Abraham, pero su espíritu es ese. Y entonces, en esa conducta de él, yo tengo que ver reflejada mi vida y comportarme tal y como Abraham es. ¿Ok? Entonces, eso significa Torah. O sea, me está dando guía, me está guiando, me está instruyendo para que yo haga la voluntad. Incluso meditaba sobre que a los libros que nosotros le llamamos históricos, bueno, se llaman históricos en la Biblia hebrea, como se llaman Nevi'im, ¿no? Nevi o Nevi, bueno, Naví es profetizo y Nevi es profeta. El hebreo es bien raro así. Solo le cambia una cosita y ¡pum! Lo convierte en otra cosa. Nevi significa profeta. La palabra que termina en im en hebreo es un masculino plural. Entonces, Nevi'im significa profetas. Pero uno dice, no, mira, pero cuando uno lee Josué, Josué es un libro para los hebreos de los profetas. Para nosotros, Josué, para los cristianos, Josué es un libro histórico, pero para los hebreos es un libro de los profetas. A mí me gusta más la designación hebrea. ¿Por qué? Si bien es cierto, es verdad que es un libro de historia y está bien llamarlo, es un libro histórico, porque me cuenta a mí la historia de Josué entrando a la tierra de Canaán. Para el hebreo, no es un libro de historia, sino es un libro de predicación, que me predica para que yo cambie mi vida. Yo digo, de ver Josué te se escribe para que tú cambies tu vida. Les muestro aquí un ejemplo que no mostraba en el video, ¿no? Hay un momentito en que Josué eh, va a destruir la tierra y le dice al Señor, no hagas pacto con ellos. Hay unos sabios astutos que se llaman los Gabaonitas. De los Gabaonitas se visten de harapos y tienen pan mozo y vienen con Josué y le dice, haz pacto con nosotros, somos de muy lejos. Cuando salimos nuestra ropa estaba nueva, mira cómo está vieja, nuestro pan estaba nuevo, mira cómo está de duro y mohoso. Y en fin, los tipos ni se bañaron en 8 días, se enlodaron, qué sé yo, pero así llegaron todos muy grosos. Y Josué hace pacto con ellos, pero hace pacto sin consultar al Señor. Y entonces resulta que le va mal porque al rato se dan cuenta que estos tipos viven aquí.
y el Señor nos dijo que no teníamos que hacer pacto con ellos, sí, pero ya hiciste pacto, juraste por el Señor que les ibas a perdonar la vida y que ya no puedes cambiar. Y esto se convierte en una gran derrota para el pueblo de Israel. Muy bien. ¿Qué puedo aprender de ahí? Esa es la pregunta. ¿Y qué aprendo de ahí? Porque entonces el hebreo me dice, el cristiano promedio me va a decir, mira, ya aprendiste la historia, sí, pero el hebreo me dice, la historia no es el fin, sino que la historia te la cuenta la Biblia para que aprendas a vivirla. ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Cuántas veces nosotros los cristianos cometemos el mismo error de Josué? Es mito. O sea, está la muchachita muy guapa, muy bonita, muy cristiana, muy devota, y aparece el hermanito ahí que le dice soy muy espiritual y hasta llora cuando cantan. O sea, están cantando un himno bonito en la iglesia y está llorando y toda la cosa, ¿no? Entonces, pero realmente es un lobito vestido con piel de oveja. Ella no se ha fijado. Es un gabaonita que tiene su ropa vieja y su pan mohoso, ¿no? Ella no se ha fijado, pero no consulta al Señor, no le dice en la noche, Señor, si no es un hijo tuyo, apártalo de mi vida, o si no es lo que tú deseas, o si yo no te voy a glorificar con esta persona, apártala. No lo hace, o sea, y viceversa, no lo hace la hermanita, y va, cae, y ya cuando lleva 3 meses de casada, ya me llama, hermano, fíjese que me casé con un incrédulo disfrazado, hermano, ¿me puedo divorciar? Lo siento, mi vida, juraste por el Señor. O sea, que este es el punto, ¿no? Que uno dice, ya nos cogiste bien, ya te casaste. Eh, Fue con Josué, ¿no? Ya juraste por el Señor, te comprometiste, te comprometiste. ¿No? Otro día hablamos del matrimonio, no es el tema, yo solo estoy mostrando dónde es, y lo mismo le puede pasar a uno de varón, lo mismo le puede pasar a uno también cuando entra a un negocio, no consultas al Señor. Eh, Tengo dos opciones de trabajo. Entonces, Señor, eh, elige por mí aquella en la que yo te glorifique. Y tal vez es la que ofrecen menos dinero. Alguien me dijo eso la vez pasada, mira, yo gano muy poquito. Ah, ok. Mis compañeros de estudio, me dijo en la universidad donde estudiamos, todos están en grandes puestos de dirigencia, solo yo me he quedado estancado acá. Y entonces yo le dije, porque tenía un buen trabajo, le digo, mire, le digo así, usted no sabe, sus compañeros de universidad, cuántas movidas malas han tenido que hacer. Y tal vez el Señor a usted lo ha privado de eso. O sea, yo no quiero que mi hijo se vea confrontado con eso. Hoy estuve platicando, ahorita vengo de culto de iglesia, estuve en un grupo pequeño, estuve en la clase. Entonces el hermano me comenta, el hermano que está ahí me comenta, me dice que tuvo que mudarse 3, 4 veces por amenazas de muerte en sus trabajos. O sea, yo fui policía y luego me amenazaron de muerte y tuve que moverme. Luego trabajé para la fiscalía, me amenazaron de muerte y tuve que moverme. Y entonces yo me quedo pensando, oye, es un buen trabajo, ¿no? O sea, de repente a usted le ofrecen un buen trabajo, pero usted no sabe las implicaciones que ese trabajo tiene. Y hay quien se lo envidia y dice, mira cómo gana, mira qué buen salario. Sí, pero ¿qué implica realmente todo eso? Entonces uno debería de encomendar su vida al Señor todo el tiempo, o sea, toda decisión. Señor, guíame. Mira, estoy aplicando para estos 2 empleos. Señor, que sea tu voluntad hecha. Entonces, de pronto, en el que en buenos salarios le dicen, no, no es usted lo que buscábamos. Y usted diga, pues tampoco eran ustedes los que buscaba, porque el Señor es el que está buscando por mí, ¿no? Entonces, eso lo aprendemos de Josué. Estos realmente son profetas. Y a la hora de decir profeta, tal vez, no sé si han visto los libros proféticos, creo que no, porque ustedes están empezando ahorita, ¿no? Pero es que uno tiene una mala definición de profeta. Uno piensa que el profeta es el que predice el futuro, lo hay que aclararlo. Y profeta en la Biblia no es el que predice el futuro, sino el que reprende en el presente. O sea, a veces uno tiene esta idea, ¿no? De que el profeta era un adivino. El profeta no era un adivino.
Al adivino uno le pregunta, ¿debo irme de mojado para Estados Unidos, sí o no? Y el adivino le va a decir, mira, si te vas en mayo, pasas. Si te vas en abril, te van a atrapar la migra. ¿Pero qué hago? Hace lo que te dé la gana. El adivino solo te está diciendo qué es lo que te va a pasar. Pero el profeta no era así. Profeta, ¿me va a ir bien si voy para Estados Unidos? El Señor dice que te quedes en tu casa, porque vas a destruir tu familia. Entonces, pero yo quiero saber si me va a ir bien. A mí qué me importa si te va bien o no te va bien. Yo lo que te estoy diciendo es lo que el Señor quiere para tu vida. Entonces, lo que pasa es que en la Biblia los profetas predicen el futuro, pero esas predicciones que hacen del futuro tienen que ver con dos razones. Una, si ustedes no cambian su manera de vivir, van a ir al exilio. Entonces, predicen el exilio que en efecto pasa. Y número dos, en determinado momento el pueblo necesitaba ser consolado y entonces predicen una época futura en la venida del Mesías. Pero el profeta no predecía el futuro, sino que hablaba al presente. Entonces, cuando decimos que estos libros son proféticos, no nos referimos a que estos libros predicen el futuro, sino que estos libros enseñan a la gente cómo vivir su vida religiosa al presente. ¿Vamos bien? ¿Pregunta? ¿Comentario? Luego el video se concentraba en 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿no? Toda escritura, lo que dice, es inspirada por Dios. Obviamente me revela a Dios, que sería el principal propósito. Pero al mismo tiempo que me revela a Dios, se usa o es útil. ¿Para qué? Pues para la instrucción, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces decíamos ahí que hay 4 palabras griegas que se utilizan. En español son verbos en infinitivo, ¿no? O sea, pero en griego son sustantivos. Es útil para la instrucción, para la educación. Y este es el punto de cuando uno predica, cuando ustedes compartan, es bueno ser bíblico siempre. Bíblico no quiere decir que uno mencione mucho texto de la Biblia. Hay mensajes que yo he escuchado que el predicador cita mucho la Biblia, pero no es bíblico porque todos los textos están mal interpretados. Y hay veces que el predicador no cita la Biblia mucho, pero su mensaje es muy bíblico, muy centrado en la Biblia. Bien, entonces hay que ser bíblicos, hay que ser bíblicos, porque la Biblia se hizo para la instrucción de la iglesia, o sea, ese es el concepto, que la iglesia aprenda la Biblia. Y si ustedes se fijan, esta escuela tiene ese término, ¿no? Ahí la estoy viendo en la camarita de hasta abajo, EBS, Escuela Bíblica para siervos. No, no es para predicadores, literalmente, sino es para quien quiere servir en las múltiples áreas que tiene la iglesia, pero es escuela bíblica. O sea, la idea no es enseñar otras cosas, aunque hay ciertas cosas relacionadas al ministerio que a veces ayudan a entender mejor la Biblia, pero el énfasis de esta escuela es la Biblia, escuela bíblica para siervos. Entonces, es bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene ese poder, es para la educación de la iglesia. En la iglesia se debe estudiar la Biblia. De hecho, a veces se cometen ese tipo de errores. Yo estuve en una iglesia donde nos reunimos en el grupo de jóvenes y la clase fue electricidad. A mí me pareció tonto, muy, muy tonto, porque el hermano habló de electricidad. ¿Y eso de qué? No, pues nos enseñó que en un tomacorrientes no se deben poner más de cuantos aparatos y que por eso hay incendios, que el hermano era bueno para la electricidad y ese día decidió que iba a enseñar electricidad a un grupo de jóvenes. Entonces yo digo, ¿y aquí qué está pasando? Porque esto tiene que ser bíblico. Y la siguiente clase la anunciaron, yo no fui la siguiente, por obvias razones. Dijeron, la próxima semana vamos a tener una charla de gramática. Quiero gramática, o sea, yo no estoy en ese rollo, ¿no? Entonces uno tiene que ser bíblico, la Biblia se hizo para la instrucción. También para refutar, bien interesante. Redarguir es el término que se utiliza ahí en, ¿cómo se llama este? En la Reina Valera, redarguir. Enigmón es en griego, que quiere decir refutación.
sea, la idea es cuando yo tengo ideas que son contrarias. Entonces la Biblia me refuta y es útil para eso. En determinado momento la vida de alguien va por otro lado y entonces yo lo confronto con las escrituras. Mira tú lo que las escrituras me dicen. No, es que yo dejé a mi mujer porque a ya no me gustaba. Ok, y me fui con otra. Eso se llama adulterio. No, eso es amor. No, mira, es adulterio. O sea, te refuto con la Biblia. Eso se llama adulterio. Entonces, debemos refutar esas ideas. Porque las personas a veces hacen cosas incorrectas y dicen, no, es que esto es correcto, correcto. Pero la Biblia te dice que no. Hay otras veces en que a mí me han preguntado, mira, tal y tal cosa, y yo digo, no, eso es incorrecto. ¿Y la Biblia qué dice? Híjole, ¿la Biblia qué dice? Buena pregunta, ¿no? Ahora me acaban de... Porque a veces nosotros tomamos como pecaminosas cosas que la Biblia no ha dicho. Es un problema. De hecho, yo quería escribir, hay un autor que se llama, es que esta idea se la encontré a un autor evangélico que se llama Juan Carlos Ortiz. Escribe un libro que se llama Discípulo. Y en ese libro que se llama Discípulo dice que en realidad no hay solo 4 evangelios, sino 5. Y que nosotros obedecemos más el quinto que los otros. Está el evangelio según San Mateo, según San Marcos, San Lucas, San Juan, y el Evangelio según los santos evangélicos. O sea, tiene esa idea interesante e ingeniosa, pero es bien interesante, ¿no? El Evangelio según los santos evangélicos. Y en determinado momento yo quise profundizar en esa idea. Él simplemente, él se va por otro lado, no por el lado que estoy pensando. Pero muchas veces nosotros enseñamos malas, cosas que la Biblia tal vez no te dijo que eran malas, sino que la tradición, la cultura ha dicho que es mala. Y a veces nosotros, hay cosas que en la Biblia se enseñan como malas, pero la tradición te ha dicho que no. Eso no es tan malo. Eso está bien porque la cultura así lo permite. Entonces, por eso les decía el Evangelio según los santos evangélicos, ¿no? Una idea interesante que a mí me ocurrió y profundizar y digo, no es interesante, muchas veces. Entonces, la Biblia realmente es la que debe confrontarnos, debe refutarnos, debe instruirnos. Pero nuestra vida no siempre es igual y de último utiliza el término instrucción, ¿no? Que en griego es paideia. Paideia es el término que se utiliza para la guianza de los niños, de los bebés. Si ustedes se han fijado, el bebé a veces no habla bien. Hay ciertas letras que no sabe pronunciar. Sea el idioma que sea. El niño no habla bien. Y entonces nosotros siempre lo instruimos, no solo en cómo debe hablar, en cómo debe comportarse, en cómo debe sentarse, en cómo debe conducirse. En la nueva pedagogía dicen hay que dejar que el niño sea como es, yo siempre me pongo eso. No le enseñes de religión al niño, déjalo que crezca, ya no. Si usted quiere maleducar al niño, no haga nada y él va a crecer maleducado. Entonces eso de dejar ser es una locura completa. Déjalo que hable lo que quiera, ¿no? Usted le instruye, se dice así, se dice buenos días, se dice muchas gracias, ¿no? Eso es lo que uno le dice al niño. Cuando uno le alcanza algo al niño, ¿cómo se dice? Y el niño, gracias. ¿No? Y la siguiente vez, ¿cómo se dice? ¿Y cómo se dice? O a veces también la palabra mágica era la que yo usaba con mis sobrinas, que me decían, tío, podría, o, tío, quiero, tengo sed, ¿no? Y la palabra mágica, ¿cuál es la palabra mágica? Por favor. Me regala agua, por favor. Acuérdate de la palabra mágica, que genera un cambio realmente. Bueno, hasta se han hecho estudios, esa sí es palabra mágica, de que me podría regalar, y cuando usted menciona por favor, automáticamente en la persona genera un cambio de actitud, es la palabra mágica. Y usted instruye al niño. Resulta que la Biblia también es para instrucción. Ahora, quiero que me levanten la mano aquí los que son cristianos, los que somos cristianos. Alguien que tenga más de 10 años de ser cristiano. Muy bien.
Listo. ¿No es cierto que en nuestras iglesias pasan 2 años en uno cristiano y no lo ponen a leer la Biblia? Yo paso conmigo, ya por eso lo estoy diciendo, paso conmigo, me bauticé a los 13 años, a los 18 años tomé la decisión de ser predicador y no había leído la Biblia todavía. O sea, esto es como que un niño de 13 a los 18 tiene, ¿cuántos añitos de 13 a los 18? Estoy haciendo cuentas aquí tan malo que sea para las cuentas, de 5 años. Y en 5 años no ha recibido ninguna instrucción. No le han enseñado la palabra mágica. No le han enseñado que debe dar gracias. No le han enseñado cómo debe sentarse. No le han enseñado que no debe estar sacando los mocos en la mesa y comiéndoselos. No le han enseñado, ay Dios, o sea, ese es un niño odioso. Pero ese era Selvin Monterroso, porque no le habían enseñado. Entonces, si la Biblia es para guiar al niño, note cómo es de importante en la edad temprana de la persona. Fundamental. Nosotros no lo hacemos. Y ese es un problema. Hermana Lisette, ¿me había levantado la mano o fue accidente? Porque se bajó rapidito. Tiene su micrófono apagado, no sé. Sí, sí, hermano, era. Ah, no. ¿Se qué? Era cuando preguntó. Bueno, él me iba a contestar. Listo, hermano, no me preocupe. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces les decía, ya concluí. No me preocupe, ya concluí. Si a mí me dejaran en una isla perdida, a mí me gustaría tener una copia de las escrituras y leerla. A veces nosotros no sabemos el tremendo privilegio que tenemos. Es un privilegio muy grande. Hay otros lugares en el mundo donde la Biblia está prohibida, donde la Biblia no está permitida. Dios actúa en formas extrañas. Yo tengo un amigo, él va mucho al Instituto Baxter y trabaja mucho para el instituto. Es una persona muy dedicada. Un genio, un genio. Resulta que él andaba por una de estas naciones comunistas. Si mal no estoy, era Ucrania. Cuando Ucrania era comunista ya era prohibido tener una Biblia. Y no había. Ya solo estaba la iglesia ortodoxa, pero en la iglesia ortodoxa las personas no tienen Biblia en su mano o a su alcance. Entonces él llevó una Biblia consigo, que era, vamos a decir así, su Biblia, mi Biblia. Y el último día, entonces él dijo, yo saco mi Biblia de acá, es decir, yo ando con mi Biblia, pero en determinado momento yo pienso yo en Estados Unidos, y pues puedo conseguir más Biblias. Puedo conseguir fácilmente, pero para una persona acá va a ser más valiosa, pero ¿a quién se la doy? Yo a quién se la entrego, ¿no? Entonces, iban ya de noche saliendo en un carro, 4 personas, él incluido, ¿no? Ya para la salida, entonces miran que una señora está botando basura y ellos deciden parar el carro y entonces él baja del carro y tiene la Biblia, se la alcanza a la señora. La señora se queda callada, no sabe que le van a entregar una. O sea, se queda como boca abierta, agarra la Biblia, ellos se montan al carro, es una transacción rápida, Eva, se va. Tiempo después, como Ucrania dejó de ser comunista y ya el evangelio puede entrar, entonces él decidió pues, regresar en esos viajes que él siempre hacía respecto a la tecnología, porque él es un genio en computadoras, ¿no? A los 16 años hizo su propia computadora de cero. O sea, él se creó su propia computadora. Una persona de ese nivel estamos hablando. Yo ni siquiera sé cómo funciona, tengo que ver el manual para ver dónde se prende la cosa, ¿no? Era un genio completo.
Entonces, él decidió, regresó por allá y dijo, voy a ir a visitar a esa señora porque acordaba de la calle, el lugar donde fue, ¿no? Y llega y toca la puerta y empieza la conversación con la mujer. Pero resulta que esa señora siempre quiso una Biblia. Y aquí viene el punto, no tenía acceso y quería una Biblia. Y la noche anterior había tenido un sueño, que ella estaba en la calle y 4 personas aparecieron en un carro y le entregaron una Biblia. Y el sueño a ella le dio tanto miedo. O sea, es la historia real la que le estoy contando. A mí me la contó él. El sueño le dio tanto miedo que ella dijo, no voy a hacer eso. O sea, tenía miedo. No sé por qué. Pero al final de cuentas, cuando mira la bolsa de basura, dice, esa va a apestar para mañana y tienen que llevarse la basura. O sea, la basura se saca o se gusana. Ustedes saben cómo es eso. Entonces digo, bueno, vamos a sacar la basura, ¿no? Y en lo que saca la basura, te aparecen esos 4, le dan la Biblia y por eso ella se queda boca abierta y ni siquiera puede contestar. Su sueño se cumplió. Tanto el sueño en sentido de esperanza como el sueño que había soñado, ¿no? Entonces, se cumple. Esa mujer tenía esa Biblia como un tesoro. La leía, la releía, la releía. Y una vez entré a una casa católica de un profesor mío, de la Universidad Católica. Entré a la casa. En la sala tenían un como púlpito chiquitito, bien bonito, una mesita, ¿no? Bien bonita. Y una Biblia, las Biblias católicas son muy elegantes, muy lindas, o sea, grandes, con pasta, de lujo, ¿no? Esas son Biblias bien lindas. Estaba abierta ahí, como adorno en la casa. Y yo cometí el terrible error de hacer esto. Yo me quedé mirando y quería ojear para ver ¿cómo se llama las fotos? Porque las Biblias católicas tienen fotos, ¿no? Tienen pinturas dentro de la Biblia. Entonces, me mojé el dedo y la agarré. Y eso quedó mi huella digital ahí porque ya tenía polvo. Entonces, obviamente, le imprimí una huella. Y entonces, no, pues rápido volteé las hojas para que no me diera cuenta el dueño, ¿no? Así como que acabas de cometer un errorazo y tal. Y entonces, esto me sirve a mí de meditación, ¿no? La Biblia en esa casa era un adorno. O sea, como uno pone una repisa, como uno pone un cuadro, como uno pone la foto de la suegra, pero nunca la mira. La foto de mi suegra, pero no la miro. Entonces, si era un adorno, eso no tiene sentido. La Biblia es un tesoro. Fíjense que también se puede malutilizar, porque yo cuando era niño tenía mucha pesadilla, soñaba con espantos, con la llorona y no hay otras cosas que los papás le meten en la cabeza a uno. Entonces me decían a mí, mira, si dormís con la Biblia bajo la almohada, ve que todo eso se va. Y vean que funciona, como mucho de la pesadilla, del mal sueño es psicológico, digo yo hoy en día, ¿no? Entonces cuando yo metía la Biblia, pues, me ponía la almohadita, y, ¡pah!, me dormía. Yo dormía bien tranquilo, ¿no? Pero no había leído ninguna de sus páginas. Era un amuleto mágico. Para el católico era un adorno. Para muchos evangélicos es un amuleto mágico. Incluso un protector de ladrones, porque lo miran a uno con Biblia y no lo asaltan. Hasta un predicador vi que reportó eso, que íbamos en el bus, dijo, y yo llevaba el reloj y entraron a asaltar el bus, entonces yo me puse la Biblia sobre el reloj. Entonces llegaron hasta donde yo estaba y me quitaron, pues no me quitaron el reloj porque estaba debajo de la Biblia. Es interesante, ¿no? Otros la usan como banco. O sea, meten el dinero en la Biblia porque saben que nadie en la casa ojea la Biblia. Qué triste, ¿no? Qué triste. Tenemos un gran tesoro que puede enseñarnos quién es Dios y puede transformar nuestras vidas, pero nosotros no hacemos uso de él. Que nos sirva de lección, entonces, como sermón final de este curso de introducción avanzada a la Biblia, el sentido de todo lo que hacemos en esta escuela es que usted pueda leer su Biblia y leerla mejor. Bien, si no hay preguntas, les dejo el examencito. Ahorita les comparto el link. Le quiero que me escriban el máximo posible, por favor. Que el Señor los bendiga y nos vemos más adelante en otro curso, en otro momento. Que el Señor los bendiga.